Ingeniero, bienvenido. Espero cualquier duda pueda consultarle igual durante la presentación. Vamos a estar atentos y bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Darío. Un honor para mí estar aquí presente y estar con todos ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Y el tema es protocolos de comunicación entre equipos de una microred eléctrica basado en energía renovable. Esto parte por la iniciativa de un proyecto de tesis que se tuvo hace un par de años y el cual está la presentación estructurada de la siguiente forma. Primeramente, en la agenda del día será la introducción y motivación del trabajo, seguido de los términos de microredes eléctricas, seguido de sistemas y del caso de estudio que fue el trabajo realizado durante una estancia de investigación. Entonces, el tema en sí, enfocado a los protocolos de comunicación, será explicado a lo largo de la presentación. Me presento, mi nombre es Daniel Chiñas Palacios, soy ingeniero mecatrónica y graduado de la maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara en el país de México. Como introducción, tenemos que en la universidad se está optando por un plan energético, el cual consiste en llevar a cabo una transición de energía basado por medios renovables. Entonces, el proyecto de investigación fue para orientarse a este mundo de las energías renovables, obtener conocimientos y dar de investigación por medio de los temas que se contemplan, ¿no?, relacionados a las energías renovables. Entonces, México fue contar con unos módulos, una granja eólica y un huerto solar, que es como proceso de implementación. Entonces, parte de esa premisa, ¿no?, del plan institucional. Y otros grandes bloques de los desafíos de la investigación. Tenemos como primeramente el desarrollo de para la estimación de recursos y de demanda energética a corto plazo, un análisis de estabilidad de microredes, así como su robustez, parámetros de operación, monitoreo y diagnóstico de los sistemas de energía, y por último, de los sistemas de control y estrategias de energía, en el manejo de la energía. Entonces, el proyecto de investigación está orientado en los parámetros de operación y monitoreo por medio de los diferentes sistemas, que es lo que veremos a continuación. Entonces, una antesala será conocer las microredes eléctricas, que nos dice de manera textual que son subsistemas de generación que comprenden diferentes fuentes, ya sea por medio de combustibles fósiles, de recursos renovables o de otro tipo de energías que puedan satisfacer algún consumo, alguna demanda de energía por medio del almacenamiento eléctrico, en el cual la energía va a ser distribuida en niveles bajos de voltaje. Y pueden ser de dos tipos. Podemos tener un modo de operación aislado de la red eléctrica y interconectado, que es cómo se manejan las redes de distribución de la energía, la electricidad de una red eléctrica nacional. Entonces podemos tener fuentes de diferentes índoles, tanto solar, dependiendo de la condición meteorológica, fuentes eólicas o turbinas eólicas,
también para satisfacer de energía a una carga, y podemos tener también el almacenamiento por medio de baterías y otros métodos de almacenamiento. Entonces, todo esto comprende el término de microred, ¿no? Es un conjunto de sistemas en el cual llevan a cabo una tarea de o de encargarse de distribuir la energía correctamente. Entonces tenemos que en un modo el sistema tiene que ser autónomo, eficaz y que pueda satisfacer de las cargas o la demanda de energía por medio de las fuentes conectadas. E incluso se puede, más bien es, por así decirlo, un requisito que la energía que no se abastecer de manera inmediata quede administrado o almacenado en una fuente de respaldo, que serían las baterías. Esto con el fin de tener una mejor eficiencia en la administración y el manejo de la energía. Como comentario, también se debe optar por un sistema que sea el que se encargue de llevar a cabo la adquisición de datos y el control del mismo por medio de envío y recepción a través de las diferentes fuentes que nosotros tengamos hacia los consumidores. Entonces, en la imagen igual vemos los medios de administración o de generación de energía por medio de paneles, aerogeneradores o turbinas a diésel, en el que todos y un sistema de almacenamiento conectados hacia un sistema de administración de potencia. Ahí mismo será el encargado de llevar la energía o de recibir la información de dichas fuentes. Entonces, en las microredes se pueden presentar ventajas y desventajas. Las principales ventajas que aparecen y que se muestran ahí en pantalla, una que es tener una mejor que nos permite ahorrar o tener grandes ahorros y que dependa menos de la red de distribución, en este caso de la red eléctrica nacional, ¿no? Con el objetivo de reducir los costos de, pues ya sean bimestrales o trimestrales, ¿no? Dependiendo de la zona y del manejo de la factura o del recibo de luz o de electricidad. De ahí, estos sistemas también tienen la ventaja de que ofrecen en el modo aislado, que pueden operar de manera que no esté conectada a la red eléctrica, por medio de una red de distribución pública. Y la cercanía al lugar de las fuentes de generación, que eso también es importante porque mientras más cerca esté el sistema de generación de la carga, entonces va a haber menos pérdidas, ¿no? Por cableado, por transmisión de la energía. También se logra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pueden proveer de un beneficio económico, ¿no? Al reducir los costos. Pero también se presentan inconvenientes. ¿Cuáles son estos inconvenientes? Que puede requerir de una inversión muy fuerte al inicio, que pues conlleve a estar pagando a plazos de tiempos muy largos y que el retorno de inversión igual pueda ser a largo plazo. También tiene la desventaja de que las energías renovables dependen en su totalidad de los medios climatológicos o de las condiciones del clima, en el cual pues es no es tan predecible, ¿no? Podemos tener días soleados un día y al día siguiente totalmente nublados sin poder generar energía o que puedas abastecer energía a los paneles solares para que energía eléctrica,
o incluso en los aerogeneradores que, como dependen del viento, en muchos lugares este recurso igual sería escaso o nulo en ocasiones, ¿no? Entonces, igual habría que hacer un dimensionamiento en lo que se quiera, en la carga que se quiera suministrar, ¿no? De ahí tenemos también cuestiones legales o gubernamentales en el que pues, en cuestión de energía eléctrica están regulados por leyes o por contratos o convenios en el que muy difícilmente un usuario que sea autoconsumidor, o sea, que pueda abastecerse, pues tenga que pagarle al Estado o incluso pues a la comisión que se encargue de abastecer energía eléctrica una tarifa para que pueda conectar y abastecerse de energía por medios renovables, eh, pues una cantidad de dinero que lo limite a querer orientarse o adentrarse en el mundo de las energías renovables. Entonces, esos serían los detalles en cuanto a los redes. Y de manera igual rápida, vamos diciendo tenemos las fuentes de generación por un lado y las cargas o la demanda de energía que se vienen estructurando en diferentes términos, ¿no? Uno, las viviendas o las casas, que sería la carga a suministrar energía. Las compañías o las empresas que también consumen energía eléctrica. Los servicios públicos como alumbrado, entre otros servicios. Y las cargas de los vehículos eléctricos, ¿no? Para poder cargar también son demanda de energía eléctrica. Y por otro lado, entonces, serían las fuentes de generación, que pueden ser medio renovables o no renovables. Eh, estos, eh, estas fuentes de generación hay de dos formas, ¿no? La energía se distribuye de manera en corriente alterna y en corriente directa. En la corriente alterna tenemos los generadores síncronos que pueden estar acoplados a las turbinas para que logren suministrar energía eléctrica. Y esto requiere, por consiguiente, un sistema de sincronización a la red, que, como sabemos, igual en distintos países del mundo se maneja diferente nivel de frecuencia a la red. Entonces habría que eh, obtener o realizar un sistema que nos haga la sincronización de nuestro sistema por medio de turbinas o de algún elemento actuador hacia la red eléctrica, la frecuencia de la red eléctrica nacional. Y las fuentes de generación en directa, en corriente directa son como los paneles fotovoltaicos o los paneles solares, que a la salida del voltaje es una tensión de corriente directa, al igual que las celdas de combustible, y estos requieren de un inversor para poder transformar un tipo de energía o poder diferenciar un nivel de entrada con respecto a la salida. Y como mencionábamos anteriormente, pueden ser en las dos tipos de configuración que existen, un modo aislado o interconectado a la red. En los sistemas de almacenamiento también tenemos las baterías, los supercapacitores y celdas de combustible. Y como cuarto componente son los sistemas de control, que se manejan los medidores de potencia o los medidores de energía, como se les llama también comúnmente, contactores, inversores, cargadores de baterías, un sistema de adquisición de datos y comunicaciones, ¿no? Un sistema de comunicaciones entre los equipos que se tienen conectados, ¿no?, en la red, junto con una base de datos. Y por último, la red local, ¿no?, el suministro local, que ya sería en modo interconectado. Entonces,
al hablar de microredes, entonces tenemos que tener un sistema adquisidor de datos para recopilar toda esa información que vienen de las fuentes, todo lo proveniente de la energía que se llega a generar por medio de recursos renovables o no renovables en un sistema de adquisición de SCADA. Dicho SCADA tiene eh, un concepto que está relacionado con el monitoreo que se utiliza en la industria para el monitoreo, análisis y control en algún proceso industrial. Estos sistemas de adquisición de datos son capaces de estar monitoreando la información de manera eh, y pueden lograr una gestión de los equipos que se eviten los fallos en el sistema, ¿no? Y abarcan una gran área geográfica, ¿no? Podemos nosotros conectarnos a un sistema SCADA a través de la red, por medio de Internet, para estar consultando y monitoreando los parámetros eléctricos, por ejemplo, en los generadores, o para estar monitoreando los contactores en la red, ¿no? Entonces, también proveen de un adquisidor de datos centralizado, igual como mencionamos, de monitoreo y de control en tiempo real. Y las acciones ejecutadas son adquisición de datos, comunicación interconectada o por medio de redes de datos, y el control junto con la presentación de los mismos datos a través de un sistema visual, ¿no? Una representación visual de los datos obtenidos. Dicho sistema de adquisición de datos que maneja o que interpreta el SCADA son en procesos como pueden ser las producciones o las industrias del gas o del aceite. Se aplica también en procesos para mediciones de niveles de químicos o incluso en otros sistemas industriales en los que se requiera un nivel, eh, una supervisión de los diferentes niveles en cuestión de los parámetros físicos, y junto con un proceso del transporte, ¿no? Y cableado también, si va a ser por medio de manera alámbrica o inalámbrica, la conexión a través del sistema adquisidor de datos. Y en este sentido, en las microredes eléctricas se utiliza para la cuestión del consumo de energía que se tienen en las cargas conectadas y en la generación proveniente de las fuentes renovables, ¿no? En este sentido, ¿no? La arquitectura o el diagrama general del sistema SCADA. Tenemos por una parte el centro, el cuarto de control, en el que va a estar nuestro maestro adquisidor de datos, junto con una interfaz humano-máquina para estar interactuando con el usuario, ¿no? Dicho maestro SCADA o el SCADA se conecta a través de una red de comunicaciones en el cual nosotros, estando en algún sitio, podemos, y bueno, por medio de sensores que van conectados a una unidad terminal remota, esa información va a ser capturada y enviada a la red de comunicaciones. Entonces, esa interacción va a ser que se vuelva un ciclo entre lo que nosotros tengamos en nuestra red o nuestro SCADA RTU y nuestro SCADA master. De ahí, al igual que en las microredes, los beneficios que se otorgan por estos sistemas de adquisición de datos son una funcionalidad vasta y muy variada en cuanto al análisis de la información, el uso o la infraestructura de desarrollo extenso que puede ofrecerse,
en cuanto a un mejor nivel de control y de monitorización de los elementos que nosotros queramos visualizar. Una buena confiabilidad, robustez, soporte técnico también que ofrecen los proveedores incluso de las diferentes marcas que hay del sistema adquisidor de datos, junto con el mantenimiento también y la operación continua del proceso, ¿no? Que ya no se requiere de alguien que esté ahí monitoreando de forma manual los niveles de tensión, los niveles de agua, por ejemplo, o los niveles de algún elemento químico. Entonces es una operación continua y responde rápido ante emergencias, ¿no? Todo esto como el caso de estudio que les comentaba al inicio. Esto partió por la idea del plan institucional de la universidad y por un convenio que se hizo entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad Politécnica de Valencia. Se trabajó con un sistema SCADA basado en la web que consistía en monitorear cada una de las fuentes renovables que se tiene en el laboratorio de energía, con el objetivo de que se pudiera almacenar toda esa información en una base de datos y que pudiera visualizarse de manera en tiempo real. O sea, que un usuario que quisiera conocer cuál es la generación de energía en el laboratorio pudiera acceder desde su teléfono, conectarse a la red de la universidad por medio de un servidor web y que dicho servidor se conectara ahora a un servidor de una base de datos en MySQL para el envío y petición de los datos, de la información, y que el usuario entonces pudiera saber cuánto se estaría suministrando de energía. Al igual que el consumo energético, ¿no? Lo que estén las cargas, también por medio de medidores. Que todo esto va conectado a un servidor local en el laboratorio y que dicho servidor local pues tiene su propio sistema SCADA, ¿no? El inconveniente es de que cuando los softwares o los programas que manejan las diferentes empresas vienen un poco encriptados o que es difícil manejar la información debido a pues, términos de restricciones, por así decirlo. Entonces, por eso se optó por un sistema SCADA basado en la web para que fuera un poco más amigable y que se pudieran gestionar las actividades que se tenían pensado, que tenía pensado el director en ese entonces del Centro de Investigaciones de allá, poder visualizar esta microred que ellos tenían. Bueno, tienen. El objetivo entonces fue diseñar el sistema SCADA basado en la web a través de mediciones en tiempo real, de monitoreo y control de dispositivos electrónicos que estarían conectados a la red del laboratorio, como les mencionaba, en el Instituto de Ingeniería Energética, en la Universidad Politécnica de Valencia. Este sistema entonces, ahí en pantalla pueden visualizar la interfaz del usuario, es de manera local. Ellos tenían su propio sistema LabVIEW, en el que tenían los equipos conectados a un gateway para poder transmitir esa información y mostrarlas en pantalla como se ve actualmente. Entonces ahí manejan lo que viene siendo la interconexión a la red eléctrica, esta microred. Manejan también un sistema de respaldo por medio de baterías, un inversor central que es el encargado de suministrar energía a las cargas y de poder accionar en qué momento nosotros queremos activar, si es de la fuente solar,
Entonces el inversor únicamente toma la generación de energía de los paneles hacia las cargas. Si fuera del aerogenerador, entonces se le especifica al inversor que tome la energía únicamente de medios eólicos. Y bueno, entonces ahí eso es lo que se tenía hasta el 2016 en la base de datos o del sistema supervisor y de adquisición de datos en el laboratorio de energías renovables. Eso a una base de datos y a un servidor web, como por medio de dispositivos, plataformas y herramientas que van a permitir hacer la conectividad por medio de distintos lenguajes de programación y protocolos de comunicación. Entonces, ¿qué tenemos? La arquitectura de la microred es como se ve en pantalla. Tenemos el generador eólico por un lado, conectado a un Arduino como transmisor de energía, que diga de comunicaciones. Y igual el arreglo fotovoltaico por medio de los paneles, mandar toda esa información a través de la red. Una planta de gasificación de respaldo, un generador diésel y el sistema del banco de baterías. Todo esto también conectado a un probador de cargas o un banco de cargas en el que nosotros ajustábamos por medio de un arreglo de resistencias para poder suministrar, más bien para que fuera la carga que nosotros tendríamos que abastecer y que las fuentes pudieran suministrar de energía. Y bueno, todo eso a un inversor central, ¿no? Un inversor híbrido, que el nombre de híbrido es porque maneja tanto suministro de cargas como al momento de actuar como un cargador de baterías. Entonces, uno es para cargar la batería en dado caso que no haya carga, y el otro es como inversor, únicamente suministrando las cargas, la energía a las cargas. De ahí, nuestro sistema esto es en cuanto a suministro eléctrico, pero ahora ya en cuestiones de comunicación, nos dirigimos a este lado derecho, que es el servidor web. Tenemos un control y monitoreo remoto. Ese sistema local, más bien ese sistema que es de manera remota, se conecta a un servidor de base de datos por medio de MySQL y a través de códigos o comandos, por así decirlo, en lenguajes de PHP, nosotros podemos hacer la interacción entre el servidor web y el servidor de la base de datos, para que así nosotros podamos en la página web del laboratorio, del instituto, saber en qué momento, qué tablas o qué parámetros nosotros tendríamos que visualizar ya en pantalla, ¿no? A través del SCADA web. Entonces se maneja ahí la base de datos local, que diga remota, y a su vez va a un Arduino con comunicación con la Raspberry Pi para envío de datos. Esa sería la arquitectura del sistema general. Nosotros en la cuestión de comunicaciones tenemos la interfaz del usuario remoto, la que vería a través de su dispositivo móvil o electrónico que tenga ahí al alcance. Esta página mandaría la información, estaría conectado a través de internet por medio de una interfaz, y que a su vez esto estuviera almacenando la información a través de una base de datos local, que es una computadora central que se maneja en el laboratorio de energías renovables. Todo esto en la estación base. Viene también la comunicación con los distintos módulos o dispositivos que hay en la red, ¿no?
cada uno de las fuentes debe tener un dispositivo que recolecte esa información, que son los llamados medidores eléctricos o power meters, y que entonces, por medio de una tarjeta de adquisición de datos, que en este caso todos están basados por el microcontrolador Arduino, se conectan al servidor y envían esa información. Cada uno de los diferentes medidores, ¿no? Que es desde el 1 hasta el medidor N, dependiendo de cuántos módulos se tengan. En el momento, en aquel entonces eran 2, 3 medidores que se tenían conectados, ¿no?, a la red de comunicaciones. Y entonces a su vez también se incorporó un Arduino que manejara toda la información meteorológica, todos los datos de radiación solar, velocidad de viento, dirección de viento, etcétera, etcétera. Iban a estar registrados o guardados más bien en un Arduino independiente, un módulo por aparte. Al igual que los contactores o los interruptores, ¿no? El controlador de interruptores o switch controller. Todo esto igual a un módulo de radiofrecuencia y, bueno, obviamente tenía que contar todos estos con sensores para tener la información y después almacenarlas, una de manera local en la base de datos y otra de manera en la nube, ¿no? Que es la base de datos por medio de MySQL. Entonces, así es como se ve reflejado la estructura de las comunicaciones. Y otra cosa que hay que comentar, que el servidor web, nosotros, bueno, en aquel entonces allá en la universidad, contaba con un sistema de servidor web propio, que era a través de una herramienta llamada Plesk, que era el web host, el servidor central, ¿no? Plesk era el intermediario entre las comunicaciones del servidor de la datos, MySQL, junto con la SCADA web, que vendría siendo la página que nosotros estaríamos visualizando a través de Internet. Entonces, esa fue la herramienta para manejar nuestro propio, bueno, en aquel entonces manejar el dominio de la página, peticiones a la base de datos. De ahí tiene que tener un puerto de comunicación, se maneja también por medio de directorios a la cual se va a acceder para hacer los registros y los eventos que se en cuestión de registro de la información, como alarmas también que manejan los sistemas para ver en qué momento pudiera presentarse alguna falla y que avise el sistema. Todo esto es a través de Internet, igual por protocolos de Internet, como es HTTP, y que se comunica a través de los usuarios que entran a una página, yo que es la que se maneja ahí en pantalla. Todo esto está disponible por si quieren indagar un poco en este tema, un paper, un artículo que fue presentado el año pasado. Entonces, un usuario entra, se registra, pone su contraseña y puede acceder a la información que se maneja directamente en la base de datos. Todo esto igual por medio de los módulos de Arduino que van a estar mandando la información por radiofrecuencia, un módulo, de hecho Raspberry Pi, y que dicha tarjeta entonces se va a estar mandando, recibiendo y enviando información de la red. ¿Cómo se vería de manera independiente cada uno de estos módulos basados en Arduino, en la plataforma Arduino? Como se ve aquí en pantalla, ese es el esquema general de los dispositivos inalámbricos. Uno que es el Arduino Wireless Power Meter, que son los medidores de energía por medio de Arduino, que por medio de sensores o a través de sensores de corriente y de voltaje va a estar recibiendo esa información, las va a interpretar, va a procesar por medio de librerías la información y de ahí la va a mandar
al sistema SCADA. Ahí, el siguiente módulo es Arduino Wireless Meteorological Data Collector, que es la recolección meteorológicos por medio de Arduino inalámbrico. Entonces, como les decía, tanto de radiación directa, difusa y esas cuestiones las va almacenando ahí, junto con la velocidad, dirección y otros parámetros de temperatura y humedad. Igual todo conectado a un módulo de radiofrecuencia y así nosotros tenemos esas variables meteorológicas de manera guardadas o almacenadas para después visualizarlas. Luego tenemos los módulos de Switch Controller, que igual para el momento de tener nuestra medio eólico, solar o por biomasa, por así decirlo, nosotros podemos accionar qué sistema queremos manejar. Entonces también esa información va directo del Arduino hacia el sistema de la base de datos. Y la estación base, que es la que tiene toda esa información que recibe tanto de los medidores de energía como del meteorológico y del control de interrupciones. Todo esto igual por medio de una Raspberry Pi se hace el ajuste y el acople hacia el servidor y de manera que nosotros podemos tener una mejor perspectiva de nuestro sistema, la microred. Como características principales de la microred eléctrica, tenemos ahí el arreglo fotovoltaico, ya en cuestiones técnicas, 2.1 kilowatts o kilovatios es la capacidad instalada. Son 2 paneles solares y que van conectados a un inversor. Ese inversor igual pues va a ser el inversor central, el que se va a estar adecuando a las distintas configuraciones del usuario para el consumo eléctrico. De ahí tenemos el sistema 3.5 kilovatios de capacidad instalada a 12, un promedio de 12 metros por segundo de la velocidad de viento. Y bueno, esto igual, es una torre de 24 metros desde el suelo. Y de ahí también marcan las especificaciones técnicas de la cuestión de la biomasa, del banco de baterías, el generador de respaldo y un banco de baterías, ¿no? El que las pruebas de cargas. De hecho, la máxima carga posible es de 10 kilowatts a 240 volts. Entonces, esos son los datos técnicos que maneja la microred y los meteorológicos que están aparte de abajo, la radiación solar, la velocidad de viento y relativa. Todos estos datos igual proporcionados por el fabricante. Entonces ese sería el sistema que nosotros tendríamos al conectar, que es el que maneja la información de las fuentes directas de generación y de los sistemas SCADA basados en la web, junto con el servidor de la base de datos. Un poco del SCADA web. Tenemos la cuestión de los pasos que se siguieron para desarrollar este sistema. Dice que los sistemas, bueno, este sistema fue basado a través del lenguaje HTML, junto con PHP para hacer las consultas a la base de datos, y se utilizaron también librerías como es jQuery. El servidor de la base de datos es MySQL y ese sistema entonces podría actuar directamente sobre la microred al activar o desactivar los contactores, teniendo o permitiendo el control total de los relevadores directamente desde la base de datos. Tenemos también el monitoreo y el control que ese sistema SCADA web proporciona
y que puede ser modificado si nosotros cambiamos el valor, ya sea en el SCADA local o directamente a través del SCADA web. Es posible, podríamos modificar los contactores o los parámetros que tengamos en nuestro sistema. Y entonces todos estos herramientas, lenguajes y plataformas fueron las que se utilizaron para el desarrollo de esta aplicación o de este proyecto. Tenemos también que Plesk, como es un servidor hospedaje web, incorpora diferentes secciones para administrar las páginas. Entonces, directamente desde el sitio web de Plesk, o por medio de un usuario y contraseña, puedes hacer la gestión de las páginas, configuraciones de las versiones del servidor, por ejemplo, y otros parámetros también que se pueden ajustar. Entonces ahí se pueden crear cada uno de los segmentos o las páginas o las ventanas para la página web, junto con la base de datos que también viene incluido ahí, por medio igual de un usuario que crea una base de datos por medio de MySQL, se gestiona y te da detalles específicos sobre el tamaño de los datos, de la información que hay actualmente, ¿no? En este caso. Y las tablas también que se reflejan o que fueron creadas y que están ahí en la base de datos. Entonces, esta interfaz, por el lado derecho tenemos los datos o de la información proveniente de la base de datos MySQL del servidor. Y el lado izquierdo sería el proceso para las peticiones o las solicitudes con el objetivo de obtener información específica de cada tabla, ¿no? ¿Qué es lo que se hace primero? Se abre la página web, se escribe el código a través de librerías en el cual se hace la conexión con el servidor web y la base de datos, el servidor de MySQL, a través de un script de PHP. Nombramos cada una de las columnas para saber identificar a cuál queremos llamar, en este caso seleccionar, y después se obtiene la información de cada columna. Y esto se inserta en la página web por medio de variables HTML. Ya después de tener toda esa información de la base de datos, lo pasamos o convertimos, es un proceso de conversión de datos, ya que se manejan como tipo string o cadena de texto. Y si nosotros queremos hacer operaciones o mostrar números, entonces habría que hacer la conversión de una variable tipo string a una variable tipo numérica, con el fin de mostrarlo en la página web. Y al final se hace el cierre de la conexión a la base de datos. Entonces ahí se tenían más de 30 tablas, me parece, de cada uno de los medidores de energía, de los parámetros de las fuentes de generación y del inversor también. Y dichas tablas también vienen dentro de los parámetros eléctricos o físicos y cuestión de fecha y hora también. De ahí, cuestión de datos técnicos de la base de los servidores, tanto de base de datos como el servidor web. Tenemos la versión de PHP 5.6 y la versión de la base de datos de MySQL estaba soportado en Ubuntu y con un usuario, ¿no? Entonces, la versión también de la interfaz que hace esa con el servidor de la base de datos, que es PHPMyAdmin, era de 4.6 la versión. Hacer ahí un poco de énfasis en la comunicación directamente con la base de datos y el acople o el código para obtener dichos valores a la página web. Entonces, es la que tenemos ahí en pantalla. Primeramente,
en la cuestión de HTML o en la cuestión de la página web, nosotros tenemos el código en PHP que hace la comunicación con el servidor de la base de datos a través de comandos. Entonces, ahí se insertan diferentes parámetros para que se haga la conexión y cuando es adecuada o es correcta, entonces se enlaza, ¿no? Ya que está enlazado o conectado a la base de datos, entonces se le pide por medio de comandos o peticiones que son los queries para insertar, obtener más bien los valores que nosotros queramos. Entonces ahí están divididos en bloques. Primer bloque o enunciado que es insert into, es para cuestiones de saber el comando que se va a ejecutar o la acción. Seguido de la tabla, ¿no? Que es el color amarillo, el usuarios. En este caso para saber cuántos usuarios están hasta el momento activos. Y en verde los parámetros, ¿no? Que es el identificador del usuario, el nombre de usuario y la contraseña. En el cuadro azul son los valores que se obtienen, que en este caso vemos nosotros dentro del cuadro naranja, que es la cuarta columna o el valor 4, con el texto de SCADA. Y así se podrían hacer las comunicaciones, el servidor de la base de datos. Ahora ya después, entonces, que se hace la comunicación con la base de datos, ahora hay que eh, obtener los valores de cada tabla, ¿no? ¿Y cómo es eso? Igual a través de scripts o cuestiones de enunciados de programación que en este caso se utilizó la librería jQuery para hacer las peticiones a la base de datos y esto es para enlazar también no bien, esto es para poder hacer funciones en el que nosotros teniendo la página abierta, pudiera actualizarse automáticamente, es decir, un refresco automático. Sino que nosotros le demos F5 o de forma manual para que se actualicen los datos, sino que lo tengamos abierto y se vaya actualizando de manera constante. Entonces, esta es la función que permite hacer eso, únicamente indicándole el identificador de la página, en este caso la que se va a mostrar de manera al usuario, y de ahí el refresco, ¿no? Que en este caso va a ser cada 800 milisegundos automático, es decir, se va a estar actualizando la información menos de un segundo. Luego tenemos ahí el lado derecho el código en HTML, que es para cuestiones de visualización de la página web. Ahí por medio de los diferentes comandos que se manejan, hace la estructura de cómo sería el diseño de la página en este caso. Si nosotros queremos insertar algunas imágenes, lo hacemos por medio de comandos. Si nosotros queremos cambiarle el tamaño, también por medio de parámetros específicos. Y para mostrar la información directamente de la página web a lo que hay en las tablas de las bases de datos, también se hace por medio de códigos. Para hacer las pruebas de comunicación, la herramienta de Google ofrece ahí algunas visualizaciones en cuestión de velocidad de transmisión o de datos que se manejen. Entonces, en este caso, como el refresh o el refresco automático lo hace de manera cada cierto tiempo, se va actualizando y en esta herramienta vemos cuánto tiempo se tarda en obtener la información que va desde la base de datos, desde el servidor web hasta el servidor de la base de datos, como se ve ahí, y el tamaño que lleva dicho actualización. Entonces, eso fue visualizar que las pruebas se hicieran correctamente. Al final, ¿cómo quedó? Esto ya fue hace
decía, un par de años. La interfaz principal, que era la que se ve al lado izquierdo, es para acceder a los parámetros del sistema, del SCADA. Nosotros dábamos clic y nos pedía el usuario y contraseña, y una vez que ingresábamos los valores y que estuvieran en la tabla de la base de datos, podemos ver la segunda pantalla. Esa pantalla muestra entonces el sistema eólico, fotovoltaico, las baterías, el sistema de respaldo, la conexión al inversor, la red eléctrica a la que está conectada también, una planta de gasificación. Todos los parámetros fueron hechos a través de, por medio de códigos de programación. Como vimos hace rato, todas estas tablas también, o sea, desde el ejemplo el Power Meter 9, que es el que estaba conectado directamente a las cargas. Como no había carga, entonces 0 kilowatts, 0 kilovatios. El nivel de tensión, el amperaje y la carga o el consumo total que viene registrado en este medidor de energía de la marca Siemens. Entonces, los medidores por Arduino o basados en Arduino estaban aquí, y otro el solar. Y bueno, esa es la información de manera gráfica, o de manera que nosotros veríamos directamente si entramos a la página de internet. Y cada una de estas pestañas que están en la parte superior son los parámetros que nosotros queríamos representar. Este es el escala, el diagrama o el esquema general. El 2 era de los medidores de potencia o de energía. El 3 era del Santrex, que es el inversor. Luego las baterías, cuánto es la que tiene actualmente y cuál es su descarga, ciclo de carga y descarga. Y junto con la planta de gasificación también, que todo está en una página, una ventana, y el generador auxiliar. Y los puertos de comunicación también, todo eso para ver si no había problemas en tener alguna desconexión por ahí. Y bueno, ya eh, los resultados que mostraron, y que todo esto es por medio de la información que se almacenaba en la base de datos en MySQL, en el servidor de la nube. Todos esos datos se descargaban y se graficaban por medio de tablas en Excel. Entonces, al momento de tener todos esos registros, podemos hacer la tabla o la gráfica, más bien, de la potencia activa que está siendo suministrada por las fuentes de generación a lo largo del día, no en un día, en el periodo de 24 horas. Entonces, en la madrugada no había generación solar ni eólica, bueno, poco de eólica, hasta que esta curva o esta campana de Gauss, como se conoce comúnmente, viene siendo el periodo en el que empieza a haber energía solar, ¿no? O que los paneles están suministrando energía. Igual ahí se puede notar un poco las variaciones de que quizás se presentó alguna nube o hubo alguna interrupción. Pues no está tan perfecta. Luego el eólico, que es, o sí, sabemos, no es muy predecible, así que van a haber bastantes variaciones de velocidades de viento. Y por medio del banco de cargas que estaba ahí, casi hasta configurado para unos 3.3 kilowatts. Entonces eso es lo que vendría a ser un día de pruebas con el sistema adquisidor de datos y con el sistema de escala web. Y por último, ya tenemos la comparativa. Uno entre los costos de operación o implementación entre el sistema de SCADA web y otro en el sistema SCADA que manejan algunas compañías, ¿no? O que viene siendo por medio de una marca específica. Al final, al tener todos los basados en Arduino, todos los módulos, también incluso de la frecuencia por medio de la Raspberry,
y junto con el sistema, el costo anual del servidor web por medio de Plesk. Todo esto está contemplado en el total de costos de este sistema, que nos da casi unos 3.300 euros en aquel entonces, junto con el sistema convencional o de marca. Que si se fijan, entonces el precio se dispara o viene a estar enfocado a que este sistema para poder implementarlo en regiones que sean de difícil acceso o que cuenten que no cuenten con la infraestructura adecuada o que no tengan el recurso económico disponible para poder llevar a cabo esta instalación de tal magnitud. Entonces, sí resultó, ¿cómo se diría? Afordable. Bueno, sí conviene un sistema de bajo costo. Igual habría que ver en otro estudio más exhaustivo cuáles serían los inconvenientes que pudiera presentar, por ejemplo, en cuestiones de seguridad. ¿Qué tan fiable es tener un sistema que soporte ataques o que sea capaz de resistir intrusiones de algún usuario? Etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que, entonces, como conclusiones de este sistema, el SCADA desarrollado fue satisfactorio, mostró buen desempeño, un poco de tiempo aprender a cómo estructurar las bases de datos, las tablas de MySQL y diferentes cuestiones ya de programación, pero resultó ser un buen sistema. Se desarrolló de manera que pudiera replicarse en el laboratorio, sino que incluso teniendo los mismos dispositivos se pueda trasladar o escalar este tipo de proyectos. Luego, también les mencionaba poder tener o poder contar con un sistema que responda a los que se originen desde el servidor web o que se hagan desde el servidor de la base de datos. Y asegurarse que no se acabe la memoria en el servidor de la base de datos. Si se fijan, en ese plan no recuerdo cuánto era la capacidad máxima, pero llega un límite en el que tienes que cambiar toda esa información y volver a empezar a almacenar los datos. Entonces, me despido. No sé si igual hay... Ingeniero, tenemos algunas preguntas. De pronto tenemos un tiempo para responder algunas. Sí, sí, sí. Va. Listo. El señor Martínez pregunta, en una microred definida por uno de los algoritmos inteligentes, ¿qué consideraciones se deberían tomar en cuenta sobre la transmisión y distribución de la energía? Esto de aquí enfocado principalmente a la generación de energía. Ok, a ver si entendí. Es algoritmos de inteligencia que puedan más o menos predecir lo que va a ser el resultado de la generación de las fuentes. ¿Cómo saber si qué consideraciones habrían que hacer para que se pueda realizar alguna, eh, alguna mejora o algo así? No entendí. Tal Bueno, vez si me lo puedo para repetir. priorizar el buen uso perdón, la buena transmisión y distribución de la energía. O sea, en una microred que está usando algoritmos inteligentes, qué consideraciones tendría que tomarse sobre la transmisión y distribución. Esto enfocándose a la generación, dice. Ok, No sé ya. que está aquí Martínez para que explique directamente con el micrófono. Bueno, creo que más o menos logro entender por dónde va. Para ello existen ciertos tipos de control de flujo de potencias o control de la sincronización en dado caso que un sistema llegue a conectarse directamente a la red eléctrica.
acoplarse a la frecuencia que maneja la red. Entonces, habría que tener en consideración que estas fuentes deben de contar con un sistema que sea un intermediario para hacer el correcto acople, y otro, el control de flujo de potencia, o incluso hay una técnica para conocer realmente cuál es la potencia máxima que se puede obtener a través de los arreglos fotovoltaicos, ¿no? Que es el MPPT, que se maneja para cuestión de análisis de estabilidad también en la red, que no haya la menor, que haya la menor pérdida de energía, o que no se logre esos inconvenientes al momento de querer sacarle el máximo provecho a las fuentes de generación. Ingeniero, otra pregunta. ¿Qué tan seguro es controlar un sistema como una microred de manera remota a través del Internet? ¿Qué tan seguro? Ok, eso sí habría que llevar a cabo alguna investigación, algún estudio, ya que en un inicio, en este sistema que fue implementado, cualquiera que pudiera tener las credenciales tenía acceso a la información. Entonces, no estoy muy relacionado o familiarizado con las cuestiones de ciberseguridad, pero habría que tomar en análisis estos, incluso algoritmos que detectan cuando hay eh, un flujo de datos no deseado, por así decirlo, o que empieza a nivel de interrupción, por así decirlo, en la transmisión de la señal. Eh, Menciono esto porque he escuchado y he visto por ahí algunos artículos que hablan sobre la protección de los sistemas de generación e incluso de los datos para los usuarios, ¿no? Que no estén eh, comprometidos con que sus datos van a ser vulnerables, o que pueda presentarse eh, alguna interrupción en su sistema. Sí, serían las ¿Qué, observaciones que... qué tiempo se llevó la implementación del sistema a escala vía web? Ok, esa pregunta sí la puedo responder acertadamente. Durante la estancia fueron 6 meses de investigación. Todo ese tiempo, desde que empezó eh, la familiarización con los equipos, la programación web y todas las cuestiones de índole eléctricas, también de cómo eran las conexiones que iban ahí instaladas a través del cableado, por ejemplo. Todo eso llevó, bueno, empezó casi como a partir de octubre hasta marzo. Entonces, eh, fueron como más o menos entre 4 y 5 meses lo que tomó este proyecto. Eh, Eso sí, de manera que en la estancia no se tomaron clases o sesiones particulares, sino que todo fue de manera independiente y a través de Internet, ¿no? Todas las consultas y los problemas ahí de programación fue a través de páginas que ofrecían ahí soporte técnico en eso. Pero yo creo que sí, un promedio más o menos 4 meses el desarrollo de este proyecto. Listo, ingeniero. Y por Más o menos. último, la última pregunta para culminar esta conferencia tenemos, cuando estaba en el dispositivo de la programación, dice, ¿por qué no se pone menos tiempo? ¿Qué ocurre si es más o menos tiempo? Ok, esa es una buena pregunta. Lo que se observó en aquel entonces era que si le poníamos, por ejemplo, 400, refrescar la información, muchas veces o se tras, no sé cómo decirlo, se traspasaba o se juntaban, que no actualizaba el valor, sino que se mantenía el mismo valor que quedó inicialmente, como que se empalmaban, más bien era lo que quería decir. E incluso llegaba a mostrar datos
que no se veían en la base de datos. Ahí se observaban algunos valores, pero en la página web mostraba, no sé, como una serie infinita de datos, ¿no? Algo así, como un error que no se podía actualizar tan rápido, o más bien que era el refresco demasiado rápido antes de que se actualizara la base de datos del servidor web. O sea, que pedía información que el servidor web no tenía todavía. Entonces, por eso decidimos dejarlo eh, a 800. Si se le incrementaba un poco, quizá podía igual mostrar valores erróneos o que se pudiera comprometer algunas veces, en dados casos, lo que se quería mostrar. Pero Ingeniero, ahora sí la última. ¿Alguien quiere hacerle una personalmente? Le voy a dar paso ahorita para que se la realice, ¿ok? sí, bueno. Jesús, sí, adelante, por favor. Quisiera saber que, bueno, más bien quisiera que nos compartieras de todo el proceso que presentaste, ¿cuál dirías tú que fue el mayor reto? Ok, el mayor reto. Esto, como es por medio de la conmemoración del Día de las Telecomunicaciones, quise abordar el tema de la comunicación con la base de datos y todo eso. Pero en sí, el tema en el que estoy más familiarizado, en el que me encargué más directamente en el desarrollo de la tesis de maestría o de máster, fue en cuestión de energía eléctrica, de la optimización de los parámetros eléctricos por medio de los convertidores de potencia. Entonces, un gran desafío que sí les puedo decir fue tomar tiempo para, uno, familiarizarme con los lenguajes de programación web, porque en la carrera, como soy mecatrónico, no vimos nada relacionado a programación web, nada de HTML, nada eh, del CSS, que es para darle formato a la página, nada de PHP, etcétera, etcétera. Todo lo que se mostró en las herramientas que se utilizaron, eso fue un gran desafío, tener que aprender y buscar por propios medios el aprendizaje de estos lenguajes. Incluso también, o sea, tener que adaptarme a la cuestión de la programación, eh, no solo web, sino de la base de datos. O sea, tener que ir programando y haciendo las sentencias de la estructura de los queries, de la base de datos, cómo pedir información o cómo solicitar que se muestre información de una tabla en específico. Todo eso llevó tiempo y todo eso fue algo con lo que se batalló también. Pero en cuestión general, yo creo que me siento satisfecho con el trabajo realizado y que seguramente alguien más retomó ese proyecto. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Gracias, Jesús. En eso creo que podríamos dar por finalizada la charla del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Chiñas. Quisieran algunas, hay una presente muy interesada en su diapositiva, ya que creo que quiere utilizarla como bibliografía. No sé si usted la compartirá o con nosotros y nosotros lo podemos entregar. Sí, se las puedo compartir. Listo, entonces yo les haré llegar a los que me han solicitado esto por correo electrónico. Ingeniero, una vez más, muchísimas gracias. Como siempre le digo, espero contar con usted en una próxima sesión de webinar. Sí, 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 encantado yo con lo que pudiera colaborar. Y muchas gracias, Darío, por esta oportunidad. Un saludo ahí a todos los asistentes. Gracias a todos los asistentes, los esperamos el día de mañana. Seguimos con nuestro segundo día de Telesignal Meeting. Cerramos sesión. Bye.